Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La Asamblea Nacional del Poder Popular ayer, en legítimo ejercicio de soberanía, aprobó un grupo de transformaciones económicas y sociales de profundo calado, de impacto para la economía y la sociedad cubana. Del alcance de esas transformaciones, del contexto en el que se adoptan y también, por supuesto, de los propios retos que representan para nuestra economía y nuestra sociedad, hablaremos esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con mi colega Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, el doctor Ayuban Gutiérrez Quintanilla, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, la ANEC, y también me acompaña Ian Pedro Carbonell Cara, el director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional. Con ellos estaremos compartiendo análisis, opiniones sobre estas importantes decisiones adoptadas en la jornada de ayer, así que a ustedes los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, como es habitual, comencemos con nuestra sección La Noticia del Día. El canciller de Vietnam visitará nuestro país desde mañana hasta el 23 de junio. El compañero Le Hoai Trong, ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam y enviado especial del compañero To Lan, secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de esa hermana nación, realizará una visita oficial a Cuba del 20 al 23 de junio. Durante su estancia en La Habana, el ministro Le Hoai Trong actualizará a las autoridades del Partido Comunista de Cuba sobre los resultados del 14º Congreso del Partido Comunista de Vietnam que tuvo lugar en Hanoi en enero pasado. Sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla y cumplirá un programa oficial que contribuirá a fortalecer los lazos históricos de amistad y cooperación entre Vietnam y Cuba. Esta visita es expresión de la voluntad compartida de los pueblos, partidos y gobiernos de Vietnam y Cuba de seguir consolidando sus relaciones bilaterales. Del 20 al 23 de junio, visita del canciller de Vietnam, también como enviado especial del primer secretario del Partido Comunista de Vietnam y presidente de ese país. Es la noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda. Hablemos entonces de las transformaciones económicas y sociales adoptadas en la jornada de ayer por el Parlamento cubano. Hace unos días declaré a la prensa que discutiríamos estos cambios en el Comité Central de nuestro partido y en la Asamblea Nacional. Y algunos dejaron comentarios en las redes sobre el riesgo de que diluyéramos la urgencia que la situación demanda en nuevos procesos de consulta y discusión. El modo expedito en que las propuestas se discutieron y aprobaron en apenas 2 días en ambas instancias debe haber disipado esas legítimas dudas. En primer lugar, porque no hemos partido de cero. Todo lo aprobado hoy llegó aquí con el respaldo de sucesivos análisis, debates, acuerdos, lineamientos, conceptualizaciones, congresos del partido y programas de gobierno. Lo que hacemos es saldar una deuda con nuestras propias decisiones anteriores pendientes de ejecutarse y algunas nuevas que, como hemos visto, para nada contradicen la letra y el espíritu de la Constitución. Bueno, así hablaba ayer el presidente de la República, primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir la jornada de sesión extraordinaria del Parlamento cubano después de la aprobación de estas transformaciones económicas y sociales. Una noticia que ha tenido impacto internacional, que ha sido titular en buena parte de la prensa del mundo y que también ya de hecho ha provocado las primeras reacciones de gobiernos amigos como la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien esta mañana hacía estas declaraciones. Es un cambio importante en una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía y ahí pues están haciéndolo para la inversión incluso
llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo. Y pues ya empresarios mexicanos que deciden invertir en Cuba, igual se pueden acercar a la Cancillería, a Relaciones Exteriores, si es que quieren tener algún contacto especial. Bueno, declaraciones de Claudia Sheinbaum, que ya también son titular en toda la prensa mexicana y tiene rebote internacional, y son parte de esas reacciones que están teniendo en el mundo estas decisiones del Parlamento cubano. Pero por supuesto, donde primero han tenido reacciones ha sido en nuestro país, y nuestro pueblo pues ávido también de conocer ya en todos los detalles estas decisiones. Mañana se publicarán las declaraciones del primer ministro durante la Asamblea Nacional, que recoge buena parte de estas medidas, y tendrán desarrollo, como se anunció en la propia Asamblea, en el próximo Consejo de Ministros, que ha sido convocado para el martes, anunciaba el primer ministro. Pero me gustaría comenzar, Ayuban, hablando precisamente de elementos con los que abríamos esta mesa redonda, lo que decía el primer secretario del partido y presidente de la República sobre el alcance y los antecedentes de estas medidas. ¿Cuánto responde a esas propias expectativas que el Congreso de la Asociación Nacional de Economistas, Contadores de nuestro país discutía el pasado año? ¿Cuánto del aporte de los economistas cubanos también tienen estas medidas, y cómo responde a esa realidad cubana de hoy y a la actualización del modelo que desde el año 2011 estamos pues intentando buscar salidas a nuestros problemas económicos? Sí, Randy, yo quiero empezar diciendo que hay es un grupo de medidas que no son del todo homogéneas. Es decir, pudiéramos dividirla en tres grandes grupos. Hay un grupo de medidas que están relacionados a transformaciones que se han hecho en la economía cubana desde los años 90 y que a través primero de la conceptualización en el 2011, de los lineamientos, del 2011, después la conceptualización y las siguientes actualizaciones de esa conceptualización, de los lineamientos y de la conceptualización, y la Constitución en 2019 las recogieron en alguna medida. En este sentido, muchas de estas medidas son un acto de profundización de esas líneas, de estos lineamientos, de estas líneas temáticas que se habían establecido desde el 2011. Hay otro grupo de medidas que son medidas, vamos a decir, nuevas, y otro grupo de medidas que son que lo que es nuevo es el alcance de estas medidas. En este tercer grupo podríamos clasificar la más compleja, que seguramente hablaremos en otro momento. Pero sí quería destacar que a veces hemos intercambiado con muchos economistas. ¿Sabe? Nosotros tenemos la red de economistas que dirige el héroe Ramón Lavañino. La disfrutamos ahí viendo los debates de los economistas. Intensa en los debates, se hacen muchas propuestas y muchos análisis. Y por lo tanto hay un grupo, es decir, se ha debatido con mucha gente, se lleva debatiendo con mucha gente, y hay disímiles posiciones y propuestas hoy a través de estos años. Un hito fue el Congreso de nosotros en el verano del 2025. Donde estuvo el presidente. Donde estuvo el presidente, donde hubo una comisión sobre la economía cubana, donde se presentó un documento que realmente fue un trabajo colectivo de algunos miembros de la asociación, y que sistematizó un grupo de problemas y de soluciones que se proponían desde los economistas, contadores, auditores, a esos problemas. Es un documento bastante completo. La ANE ha aportado en otros documentos también, en temas cambiarios, la agricultura, en temas de la agricultura. Y en todo eso hay un debate intenso, donde está presente, por ejemplo, la preocupación que decía el presidente de la velocidad y de la aplicabilidad efectiva de esas medidas. Entonces, esto es producto de un proceso, pero que tampoco se puede dejar a un lado la coyuntura en que se encuentra en el país. Hay algunos temas que son complejos, pero que se miran con una óptica diferente ante la amenaza en que se encuentra el país, que nos obliga a tomar decisiones que nos permitan
en primer lugar, insertarnos mejor en la economía mundial. Nosotros necesitamos insertarnos en la economía. Mientras el imperio nos trata de oficiar y cercar, nosotros tenemos que buscar alternativas y salidas, ¿no? Mire, este pueblo, Randy, es un pueblo heroico y es un pueblo resistente y revolucionario. Pero desgraciadamente nosotros somos una economía una insular, pequeña, muy abierta, dependemos mucho del sector externo. Es decir, no era como la Unión Soviética, que era un país continente, que tenía casi todos los recursos que hacían falta para desarrollar una economía en su territorio nacional. Entonces, y frontera con un montón de países. Nosotros no tenemos esa situación. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera efectiva de insertarnos en ese sistema mundial, y muchas de las medidas y de las visiones desde los lineamientos iban encaminados a lograr esa inserción, que pasan por temas que vamos a tratar en otro momento de la mesa. Yo creo que por ahí va estos derroteros entre los antecedentes y la situación en que estamos. Y no quería dejar de decir que no solo el problema es con los Estados Unidos. Nosotros tenemos amigos en el mundo que sus gobiernos mueren por Cuba, pero su sistema empresarial no es lo mismo que su gobierno. Y entonces las relaciones comerciales se establecen entre empresas. Entonces nosotros estamos obligados a crear un sistema empresarial económico que le sea también atractivo a esos inversionistas extranjeros, incluso de esos países amigos, que pueden apoyar y calzar con el apoyo del Estado, pero que al final son sus empresas las que tienen que ver que van a tener utilidad en invertir en la economía cubana. Son algunos de los elementos, por supuesto, que gravitan en decisiones como esta, Jan, pero los propios diputados discutieron mucho sobre el contexto en el que se dan también estas decisiones, el contexto económico, el contexto financiero, el contexto bancario también, en el que se dan estas decisiones y que marcan un poco la necesidad de una mirada más integral. Una de las cosas que siempre se ha discutido mucho es si a veces aplicábamos las medidas, las dejábamos a la mitad o no en la secuencia y la gradualidad con que debían hacerse esos cambios. ¿Cómo lo ves y cómo lo vio incluso en su conjunto la Asamblea, ¿no? Sí, efectivamente, en los análisis que se realizaron en la Comisión Económica, en las discusiones sobre estas medidas, se habló mucho del contexto. Para nadie es un secreto que estamos atravesando uno de los contextos más difíciles desde el punto de vista económico, pero bueno, eso también tiene implicaciones sociales de nuestra historia revolucionaria. Es decir, tenemos fuertes restricciones externas porque también se nos combina no solo la agresión histórica codificada en el sistema de sanciones, que son el bloqueo que se nos ha impuesto hace muchos años, sino también esta presión adicional, esta estrategia de asfixia económica que se ha venido aplicando en los últimos meses. Y eso ha desencadenado en escasez de combustible. La energía es uno de los elementos fundamentales para desarrollar cualquier actividad económica. Eso tiene enseguida impactos en la actividad económica. Por tanto, hay disminución de esa actividad, hay disminución del Producto Interno Bruto, que es la manera en economía de medir eso. Las proyecciones para este año son negativas, bastante negativas, y es algo que yo creo que para nadie es un secreto porque lo estamos padeciendo en nuestra cotidianidad. Vemos se ve en la economía, pero se ve en la vida personal de cada uno de nosotros. Vemos cómo el impacto de esas medidas nos ha afectado y nos pone en una situación bien compleja de manejar. Todo este tema de las restricciones externas, de la escasez de divisas, porque al final muchos de nuestros problemas, como bien decía Ayuban, somos una economía abierta, dependemos de las divisas para poder adquirir aquellos productos que no producimos por nosotros mismos. Y todos esos temas al final van derivando en una complejización del entorno en que se desarrolla la sociedad. Además de eso, se suma una acumulación de distorsiones internas que se han ido acumulando y que también pesan sobre este cuadro económico. Estamos hablando de elevados déficits fiscales que se han financiado con emisión monetaria y por tanto generan inflación, inconvertibilidad de la moneda, el mercado cambiario principalmente se mueve por mecanismos no oficiales. Ahora mismo, producto de esta estrategia de asfixia económica, estamos viendo una inestabilidad y un crecimiento rápido de la tasa de cambio, tanto en el circuito no oficial como en el circuito oficial. Por tanto, estamos viendo que es una situación desde el punto de vista económico que es bien compleja y bien difícil de manejar. Aquí la pregunta en un momento era,
seguimos administrando la crisis con los instrumentos con que siempre hemos contado o transformamos esos instrumentos para adaptarnos a la nueva realidad que se nos impone, ¿no? por las condiciones. Y yo creo que esa fue una evaluación importante, es decir, seguir administrando la crisis con los instrumentos tradicionales tiene un costo, transformar esos instrumentos tiene un costo también, pero creemos que en estos momentos la transformación de esos instrumentos tiene un costo menor que continuar con los instrumentos tradicionales. Y yo creo que eso es parte de, está en la esencia, ¿no?, de estas transformaciones que se quieren impulsar. Y el otro tema es aprovechar todas las potencialidades que tiene nuestro país. Nuestro país tiene tierra, nuestro país tiene personas, tiene conocimiento, tiene capacidades productivas instaladas que muchas veces no las podemos aprovechar completamente porque no tenemos la liquidez necesaria o no tenemos la inversión oportuna para poder hacerla funcionar a plena capacidad. Bueno, y a la vez teníamos trabas internas que no permitían que la liquidez y la inversión se conectaran con esas capacidades que nosotros hoy tenemos subutilizadas, algunas incluso que no se utilizan. Y yo creo que todo eso no es incompatible con nuestro modelo social, no es incompatible con el socialismo, sino es la manera de defender ese socialismo, es decir, sustentarlo con una base material, sustentarlo con un desarrollo de las fuerzas productivas que permita entonces garantizar protecciones sociales para nuestro pueblo. Claro, uno de los debates, por supuesto, cuando se van dando a conocer la noticia, bueno, cómo incentivar esa inversión extranjera que es necesaria para generar divisas, cómo incentivar la exportación que es necesaria para generar divisas, para poder importar también lo que necesitamos. ¿De qué nos vale tener a lo mejor un central, una buena industria ahí? Es del país, pero está paralizada, no puede producir. ¿Es mejor tenerla paralizada o que alguien venga e invierta y que haya producción y que haya resultados? Bueno, hay muchos debates, por supuesto, sobre eso, porque también el contexto político, ideológico, incluso comunicacional, pudiéramos decir, Ronquillo, también es complejo, es adverso en medio de estas circunstancias en las que se están decidiendo todas estas transformaciones que son de un calado profundo. Claro, aquí se combina todo, por supuesto, lo económico con lo político, con lo comunicacional. Mira, está claro que la presión externa y las deformaciones internas han favorecido, de alguna manera, el debate sobre la viabilidad del socialismo y la construcción socialista en Cuba. O sea, si el socialismo puede ser capaz de resolver estos graves problemas que está enfrentando nuestra sociedad en estos momentos, esta cotidianidad tan dura, tan martillante, ¿no?, cotidianamente. O sea, si el sistema tiene salida para eso, es una gran pregunta. Una pregunta que se hacen los que están del lado de la revolución y comprenden el proceso revolucionario. Y también una pregunta que estimulan los enemigos de la revolución. O sea, no por gusto, una de las líneas principales de la comunicación, vamos a decir, aliada a los intereses de Estados Unidos con respecto a Cuba, está dirigida a demostrar que este es un Estado fallido y que por lo tanto el sistema socialista es incapaz de resolver estos problemas. Entonces, al interior del país, entre las fuerzas revolucionarias, entre las fuerzas patrióticas, está el otro debate, ¿no? ¿Cuál es el alcance real de una transformación socialista? ¿Hasta qué punto el grado de transformación que emprendamos se alinea con los propósitos de sostener el socialismo en Cuba, o si tratando de transformar el socialismo conduciríamos a Cuba hacia el capitalismo? Ese es el debate actual y es, por cierto, uno de los temas que están ahora tratando de manipularse, ¿no?, a partir de las decisiones, de las transformaciones anunciadas, discutidas en el Pleno del Comité Central y en la Asamblea Nacional. Yo estaba leyendo antes de entrar acá y incluso le tomé una foto, porque él el economista el vicepresidente de la Asociación de Economistas se refería a las discusiones que ha habido al interior de la asociación. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso de los Economistas, fue un congreso verdaderamente interesante, revelador de todos estos problemas que tiene la economía cubana. Pero este debate trascendía la Asociación de Economistas. La sociedad cubana, en sentido general, ha estado debatiéndose en los últimos años sobre la necesidad de una transformación. Yo decía ayer, en un encuentro más pequeño que teníamos con algunos de los gestores de estas transformaciones, que en realidad yo sentía que la sociedad cubana estaba presta
para emprender una transformación. Es cierto que vamos a tener un debate y es lógico que se produzca, claro, porque cualquier decisión que usted toma en cualquier sociedad va a provocar, vamos a decir, una discusión pública. Estarán los que las comprenden, estarán los que no las comprenden, estarán los que, vamos a decir, cuestionarán las decisiones. Pero lo cierto es que yo siento que hay un consenso general en la sociedad cubana de que no podemos seguir quietos, de que la gravedad de los problemas que está enfrentando nuestra gente requería de decisiones más atrevidas. Y es algo de lo que yo, que es de lo más interesante que he escuchado, lo manifestó el presidente ayer, antes de su discurso, es que estas decisiones tendrían que tomarse aún cuando no estuviéramos bajo la presión externa de Estados Unidos y de la derecha transnacional. O sea, la transformación del modelo socialista que viene caminando desde el 6º Congreso del partido y la profundización de esa transformación era una necesidad. Y se apunta más, se apunta en que en realidad ahora estamos más maduros para entender que en la forma en que nosotros nos habíamos planteado las transformaciones, el calado que le habíamos planteado, los ritmos, los tiempos y el calado de esas transformaciones en realidad no nos iban a resolver los problemas estructurales tan graves que tiene acumulada la economía cubana. Agravados ahora por las medidas ejecutivas del gobierno de Estados Unidos, la asfixia, el intento de cerrarnos todas las vías. Ya, y cierro con que la compartió Israel Rojas, porque por eso digo que es la sociedad cubana, el artista, tan reconocido y tan admirado por todos nosotros, compartió una frase de Víctor Hugo, el famoso escritor, que dice: no hay nada más poderoso en el mundo que una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿No? Es así. O sea, ha llegado el tiempo de entender que con la forma en que nos habíamos planteado las transformaciones no íbamos a poder resolver eso. Ahora, bueno, por supuesto, es lógico que haya preocupaciones entre los revolucionarios, entre los marxistas, entre los, vamos a decir, entre todos los ámbitos, y preocupaciones también de los enemigos, porque a los enemigos les preocupa un proyecto de transformaciones en Cuba que resuelva el problema y que demuestre que el socialismo no es inviable, como a los revolucionarios les preocupa que un proyecto de transformaciones en Cuba conduzca a Cuba hacia un destino que no es el que se había planteado la revolución con su proyección socialista. Entonces, lo más importante es que ahora nosotros tengamos toda la oportunidad de profundizar en todo lo que plantean estas transformaciones, que se haga la graduación adecuada de cómo se plantearán esas transformaciones y, bueno, entre todos ayudemos, porque lo que se ha planteado siempre es que no está cerrado el capítulo, que esto está a discusión del país y que no es un caso terminado, es un debate y, por supuesto, además de que es un debate, también hay que ponerle tiempo y ponerle responsables a las medidas para que avancen en la forma y los tiempos en que son requeridos para resolver las enormes urgencias de este país. Enormes urgencias. Ya está el qué, ahora falta el cómo y los responsables. Y algo que el presidente decía, bueno, pues hay que rendirle cuenta al pueblo de cómo se va a hacer, quiénes son los responsables de cada acción. Lo decía el general de ejército, hay que seguir con los oídos puestos en la tierra y escuchar las opiniones de la población. Y por supuesto, esto será un proceso que tendrá esa vamos a decir, sinergia, ¿no?, con la propia población. Transformaciones de profundo calado, como decíamos, en un contexto en el que ha quedado claro que estamos en un proceso de construcción del socialismo. Por lo tanto, es un camino al ignoto, sigue siendo un camino al ignoto y sigue siendo un camino cada vez más complejo en las circunstancias del mundo de hoy. Pero de ese alcance de las medidas, algunos detalles, yo creo que le podemos hablar en un segundo segmento de nuestra mesa redonda. Hagamos un alto y regresamos con ustedes. No es honrado afirmar que se quiere ayudar al pueblo cubano y al mismo tiempo perseguir cada operación bancaria, encarecer 1000 veces cada importación, bloquear la compra o el arribo de combustible, de alimentos y de medicinas y castigar al que quiere invertir o comerciar con el país. No se puede hablar de libertad mientras se empuja a propósito a un pueblo entero hacia la desesperación por falta de recursos que hoy resultan vitales para la existencia.
Al gobierno de los Estados Unidos le decimos, sin odio pero sin miedo, si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, déjennos vivir. Dejen a Cuba comerciar, dejen a Cuba comprar sus medicinas, dejen a Cuba importar su combustible, dejen a Cuba recibir inversiones, créditos, financiamientos, relacionarse normalmente con sus emigrados y con el mundo. Dejen a Cuba mostrarle al planeta qué es capaz de hacer este pueblo cuando no hay obstáculos a sus esfuerzos por levantarse. Frente al cerco imperial, frente al intento de asfixia, aquello que nos decía Fidel, emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Un desafío tremendo el que tiene esta nación y cómo hacerlo en medio de tantas adversidades. ¿Cuál es el alcance de estas decisiones que se han adoptado en el día de ayer y que serán desarrolladas con los aportes que hizo la propia Asamblea y serán discutidos en el próximo Consejo de Ministros de Ayuda? Me gustaría un poco enfocarle hacia nuestro pueblo, que no tiene todas las medidas quizás listadas, aunque hemos estado poniendo en las redes de Cuba Debate, otros compañeros lo han estado poniendo, el grupo más importante de las decisiones, de las transformaciones aprobadas. ¿Cuál es el alcance de estas transformaciones en temas tan sensibles, por ejemplo, como el de la propiedad, como el de la gestión de los activos del Estado, la inversión extranjera en su conjunto y otros detalles que sobre todo van hacia los temas más sensibles de la economía cubana? Con tu permiso voy a invertir un poco el orden de la pregunta. El principal problema, Randy, que nosotros tenemos es que nuestro pueblo necesita hoy electricidad. Eso es una realidad. Si uno listamos cuáles son los principales problemas que nosotros tenemos hoy, está el tema de la electricidad, el tema de la alimentación, el tema del agua, pero la electricidad juega un papel tan importante porque no solo afecta al pueblo, afecta a la economía en sentido general y al final se convierte en un círculo no virtuoso, ¿no? Ahora, evidentemente nosotros con esfuerzos propios no podemos resolver el problema de la electricidad. Es una realidad. Es decir, llevamos tiempo, años, trabajando sobre ese tema. Se ha discutido muchísimo si para generar energía hace falta o no inversión privada o inversión extranjera. Incluso en algún momento se llegó a establecer determinadas relaciones con la inversión extranjera, determinados proyectos que no fructificaron. Entonces, digo esto para ilustrar la magnitud del problema que nosotros tenemos. Y por eso en la otra intervención hablaba del tema del sector externo. Tú mencionabas el tema de la divisa y Ampero también lo mencionaba. Entonces hay un grupo de medidas que van encaminadas a tratar en un periodo relativamente corto de tiempo, que no es un día ni 2 días, nosotros podamos entrarle de frente a varios de los principales problemas que hoy recaen sobre la población y que más afecta a la población. Es verdad que eso implica determinadas vamos a decir, temas de discusión y contradicciones en aspectos como los que tú mencionabas de la propiedad y de la gestión. Con el tema de la gestión yo creo que hay bastante consenso. Lo importante de la gestión es que se haga con regulación y que se haga cumpliendo la ley, porque en realidad no hay una cesión de la propiedad, es decir, sigue teniendo el pueblo cubano la soberanía sobre ese activo, sobre ese recurso. Lo que hay que lograr es que la gestión de ese activo público o de propiedad de todo el pueblo cumpla con el objetivo que tiene, ¿no? Es decir, si es una tierra que produzca alimentos... ¿De qué vale tener la propiedad de la tierra si no se produce? Entonces, hay que cumplir esas cosas, propiedad con producción. La gestión es un camino que además se viene trabajando desde la década de los 90, ¿no? Contratos de decisión de maneras diferentes de gestionar con la inclusión sobre todo de la inversión extranjera. Lo novedoso que tiene ahora, que no es exactamente nuevo porque ya se habían dado unos pasos con el tema de la inversión de cubanos residentes en el exterior, es que el sector privado, es decir, cubanos que lo deseen, ya sea personas naturales o jurídicas, puedan participar
del desarrollo de estos sectores y de la solución de estos problemas con su capital. Que ahí una de las cosas que creo novedosas es que ponen en igualdad de condiciones a los cubanos residentes en Cuba, a los cubanos residentes en el exterior, a la inversión extranjera. Esto es el resultado de muchas cosas. Yo recuerdo que cuando la inversión extranjera dentro del mismo círculo de economistas y gente en el pueblo decía, coño, pero ¿por qué un inversionista extranjero puede invertir en Cuba y un cubano no puede invertir? Bueno, ahora estamos dándole solución a ese problema. Entonces, decía que el tema de la gestión es un tema un poco más noble, por decirlo de alguna manera. Todo no es totalmente inocuo, pero es un tema más noble, y sobre el cual ya hay experiencia. Ahora, el tema más peleado es el tema de la propiedad, ¿no? De la propiedad. Se ha dicho que ninguna de esta transformación puede ir en contra de la Constitución. Y hay un grupo de bienes del Estado que están bien establecidos por la Constitución que no pueden ser privatizados. Y que incluso que dice que su gestión incluso tiene que ser aprobada a un nivel superior dentro de los órganos del Estado. Ahí están sobre todo los bienes inalienables, es decir, los recursos la tierra, las reservas de la biosfera, pueden ser incluso recursos patrimoniales, ¿no? Como patrimonios nacionales y esas cosas, y internacionales. Entonces, eso sí está bien establecido. Ahora, en estas medidas se abre la posibilidad de que empresas o sobre todo y activos que son propiedad hoy del Estado, es decir, propiedad social de todo el pueblo, puedan ser traspasados a inversionistas tanto extranjeros como privados, sobre todo a través de la forma de las sociedades mercantiles. Tanto en las diferentes formas que tienen, porque a veces uno habla de sociedad mercantil y piensa en sociedades por acciones, pero hay otras, como la forma que tienen las MIPYMES, ¿no? Las SRL, que son de sociedad limitadas. Entonces, hay una gama de hacer. Es verdad que ahí cuando tienes un bien que es público y una parte de ese bien lo adquiere una persona privada, es cierto que ahí hay una pérdida de ese activo para el conjunto de la sociedad. Ahora, hay una gran discusión, incluso hoy por la tarde participé en una discusión sobre el tema de los medios fundamentales de producción, cuáles son, que es algo que tenemos que definir. Yo digo que se han trabajado en estos últimos meses en ese tema de diferentes discusiones, ¿no? Porque evidentemente lo que tenemos es que proteger a aquellos bienes, aquellos objetos de propiedad del Estado público que son esenciales para conservar nuestro proyecto socialista. Además que se han dicho de otros que no se van a tocar, porque no se va a privatizar la educación, no se va la educación pública general. Puede ser que se autorice, es decir, que se dé pie a que una escuela de idioma, por ejemplo, sí pueda hacer una actividad privada. Determinados cursos que la ANE, por ejemplo, nosotros damos muchos cursos de capacitación en todo el país, somos una asociación, ¿no? Es decir, ese tema de la propiedad es el tema más complejo porque como profesor de economía política marxista siempre hemos hecho muy hincapié en que la propiedad establece la manera en que se va a reproducir económicamente una sociedad. Entonces, velar porque el gobierno, el Estado mantenga la mayor parte de esos activos que garanticen el desarrollo del país es también una prioridad. Pero ahora, en ese camino, Julián, una de las decisiones que también de alguna manera garantizan que el Estado mantenga la propiedad sobre medios fundamentales está en darle más autonomía a la empresa estatal y en darle más posibilidades. Ese era uno de los temas que traía. Se mencionan algunas medidas, incluso hay más implementándose ya, pero estas son mucho más profundas, ¿no? Y más aceleradas, de lograr eso que en algún momento se le llamó similares condiciones. Lo cierto es que nosotros tenemos que lograr que la empresa estatal demuestre que sí tiene la capacidad de ser una empresa eficiente. Hay un problema, que es que hay que clasificar las empresas estatales. Porque no es lo mismo una empresa estatal, como por ejemplo la empresa provincial de transporte de La Habana, que tiene que estar encargada de proveer un bien público a la mayor calidad posible con el menor costo posible. Su objeto no es obtener ganancias,
es brindar el servicio brindar ese necesario. servicio bajo esas restricciones. Ahora, si hay muchas empresas, propiedad del Estado, propiedad mixta, que su objetivo es obtener ganancias que al final son ingresos para el presupuesto del Estado cuando la empresa es estatal. Y eso lo tiene que hacer en igualdad de condiciones. Yo creo que el hecho es verdad que la propiedad siempre genera esa polémica con relación al objetivo de la transición socialista. Pero hay un tema, por ejemplo, que aquí también se trata mucho, que es el tema de las relaciones de mercado y la planificación. Que hablamos mucho de cambiar la forma de la planificación, exacto, de no hacer una planificación en contra del mercado, sino una planificación a través del mercado, que use el mercado como parte de su sistema de relaciones económicas y que permita, por ejemplo, un sistema empresarial dinámico, competitivo, que le permita entonces crear las bases para insertarse en la economía mundial. Pues termino con una idea. Es decir, nosotros, las empresas exportadoras no se crean por decreto. Es decir, una empresa para ser exportadora es porque tiene las condiciones para competir en un mercado internacional, ya sea por un producto, pero también por las condiciones de eficiencia, de competitividad. Pero también por patentes. Por todo. Entonces, crear una base amplia, poderosa, un tejido empresarial diverso, denso, permite crear las bases para fomentar un sector exportador que realmente genere las divisas que necesita el país, más otras medidas de estabilización macroeconómica que se mencionan aquí en este tema. Por lo tanto, lo importante yo creo que es que todas estas medidas es la manera en que a partir de ahora vamos a manejar esta transformación. Un sector exportador que además crece ahora porque se eliminan intermediarios, se permite esa exportación directa, incluso hasta de personas naturales, ya no solo de empresas privadas y de empresas estatales, y también se crean otras sinergias, ¿no?, en ese propio desarrollo de la inversión extranjera, que creo que es algo que ofrece incentivos, creo que importantes para la inversión extranjera en derechos de superficie, en el derecho de arrendamiento, en un grupo de cosas, incluso la contratación, no necesariamente a través de empresas empleadoras, sino por otras maneras. Y hay medidas, Jean Pedro, que atienden a cosas que tú hablabas ahorita: la inflación, las distorsiones macroeconómicas, la necesaria dinamización de nuestro sistema bancario. ¿Cuánta profundidad tienen estas decisiones? ¿Cómo pueden impactar? Sí, efectivamente. Para que todas estas medidas funcionen, tiene que haber un sistema bancario y financiero que acompañe de manera funcional. A mí me gusta referirme al sistema financiero como el sistema circulatorio de la economía. Es decir, si la circulación en el organismo, en el cuerpo humano está mal, pues los órganos van a estar mal, todas las partes del cuerpo van a estar mal. Lo mismo pasa en una economía, en un país. Cuando el sistema financiero y una de sus expresiones, el sistema de pago, no funciona bien, las transacciones económicas, las transacciones de intercambio no se dan oportunamente o no se dan, entonces tenemos ahí una traba para que la actividad económica pueda desarrollarse de manera fluida. Y yo creo que eso es un tema que hay que llevar al unísono en todas estas transformaciones, y por eso es que el sistema financiero tiene un rol importante dentro de transformación en este conjunto de transformaciones que se están proponiendo implementar. Entonces, eso es un primer elemento. Para ello hay un elemento que es intangible pero que es esencial, que es que todas las medidas que se hagan en lo adelante, todas las medidas que están diseñadas de transformación del sistema financiero tienen que ir también con esa esencia de recuperar confianza en el sistema financiero. Ese es el activo más importante que puede tener un banco. Uno mira a un banco y uno dice, bueno, ¿y por qué yo voy a poner mi dinero en otro lugar que no sea mi casa, donde yo me siento seguro, ¿no? Y bueno, esa confianza se construye lentamente, pero realmente nosotros tenemos que ir a buscar esa confianza. Eso pasa porque ese sistema financiero sea funcional tanto para los actores económicos como para las personas. Es decir, que le sea seguro, que le sea confiable, que pueda extraer todo el dinero que necesita, que pueda operar fluidamente con ese sistema financiero, y hacia ahí van orientadas todas estas medidas de transformación del mismo. Hay un elemento ahí que todos los clientes del banco no tienen las mismas necesidades. Es decir, el banco, en primer lugar, tiene que ver a todos los actores y a las personas como clientes.
clientes que tienen necesidad y cómo él puede ser funcional para solucionar esas necesidades que crearle tiene. productos a cada una de esas necesidades. Exactamente. Entonces, un productor de un sector determinado a lo mejor no tiene las mismas necesidades que otro tipo de actor, etcétera. Y uno de los factores ahí fundamentales, además de tener un sistema de pago funcional y oportuno, seguro, también está en el tema del crédito. Es decir, el crédito es uno de los principales impulsores de la actividad económica. Que hoy está detenido en el país. Exactamente. Los mecanismos hoy de crédito vienen de una tradición y son engorrosos a veces. Hay temas, hay distorsiones que todavía persisten, ¿no? Que están identificadas y previstas para solucionar, pero que realmente hacen tan engorroso el proceso de solicitar un crédito que muchos actores desisten de solicitar ese crédito y se van a veces por mecanismos informales o ellos mismos construyen con sus recursos propios, construyen el recurso para poder realizar esa acción que querían hacer con el crédito, cuando el crédito es un agilizador de esas acciones, ¿no? En esa misma búsqueda de que los caminos sean los legales, los usuales y no los alternativos, ¿qué impacto puede tener hacia esto la adopción, la posibilidad de abrirse a la banca privada, a la banca extranjera, incluso casas de cambio privadas? Sí, esto es un elemento novedoso también de las transformaciones. Es decir, esta transformación del sistema financiero también pasa por una modernización, no solo tecnológica, sino también de procesos y de mecanismos de cómo llevar a cabo la actividad bancaria, que muchos de esos mecanismos ya se ven en otras partes del mundo. Y ahí es donde tanto el sector privado nuestro como también el sector extranjero, que ya tiene un know-how y un desarrollo realizado en estos temas, puede aportar, pueden establecer alianzas. Es decir, está prevista la inversión extranjera en el sector financiero, también está previsto la creación de instituciones financieras privadas donde nacionales nuestros puedan que tengan las capacidades tanto tecnológicas o de emprendimiento y puedan desarrollar instituciones financieras que resuelvan, que sean funcionales y resuelvan problemas a los actores económicos. Bancarias y no bancarias. Exactamente, y que puedan integrarse con el resto del sistema financiero, también es positivo para lograr recuperar, ¿no?, esa funcionalidad y ese acompañamiento y ese soporte que tiene que darle el sistema financiero a la actividad económica para que la actividad económica pueda discurrir con total fluidez. Claro, le plantea reto también al Banco Central de Cuba en su dinámica, ¿no? Efectivamente, el Banco Central de Cuba, que siempre en cualquier parte, ¿no?, se ve como el regulador de la política monetaria, la estabilidad financiera, también garante, ¿no?, como del sistema de pago. Aquí consideramos debe involucrarse en esta primera etapa en ese acompañamiento y esa conducción con el sistema financiero para lograr ese cambio no solo en los procesos y los procedimientos o impulsar ese cambio tecnológico, sino también impulsar el cambio en la mentalidad. Si muchas veces cuando usted tiene un instrumento y se ha pasado, no sé, 10, 15 años empleando ese instrumento, uno dice, bueno, ya yo dominé, ¿no? Ya yo domino este instrumento, etcétera, pero cuando te lo cambian de pronto, uno a veces se queda como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, efectivamente, esa guía también, yo creo que en esta primera etapa el Banco Central es fundamental como institución rectora del sistema financiero, conduciendo todo este proceso de transformación. Transformaciones que también van a lo tributario, van a los precios, van a otros temas financieros y que, por supuesto, también generan preocupación en lo social, Ronquillo. Hay, por un lado, si bien se abren las posibilidades de propiedad y de gestión y que incluso implica que pueda haber concentración de propiedad, también implica que pueda haber impactos sociales y entre las medidas que el gobierno impulsa y que aprobó la Asamblea están acciones en el ámbito laboral y en el ámbito social en su conjunto. Yo creo que esa es una de las claves para poder enfrentar ese desafío de cómo hacer el socialismo en estas condiciones en las que estamos, ¿no? Claro. Fíjate, esta es tal vez la preocupación más grave que yo he escuchado casi todo el mundo, ¿no? Porque además no es algo que va a ser provocado por estas últimas decisiones, ¿no? Esto es algo que ha venido ocurriendo en el último periodo, lamentablemente, en el país, desde que comenzaron las transformaciones del modelo económico. Yo recuerdo, hace ya unos cuantos años, haber escrito un texto en Juventud Rebelde que se llamaba Los primeros turistas y los últimos de la pirámide, que abordaba que por primera vez cubanos que ya tenían suficientes ingresos salían. El primer viaje de turistas cubanos al exterior. Es cierto que ha ido creciendo la diferenciación social en Cuba. Eso está, el índice famoso Gini ha ido
produciéndose una distancia considerable entre los que más y menos tienen, no siempre resultado además del trabajo, que es otra preocupación que está asociada con esto, que es hasta qué punto estas medidas favorecen también las cadenas corruptivas, ¿no? A escala de país. Pero lo cierto es que se ha ido produciendo una gran diferenciación social que lo que está planteado en las medidas es tratar de resolverlas. O sea, en uno de los capítulos, yo diría incluso más extenso, de los ejes, son 23 ejes y más de 170 medidas. Y uno de los capítulos más extensos es el tema social. Que yo creo que la primera base está en que el Estado no renuncia a la justicia social. Exacto. Y a preservarla. Y que para poder preservar la justicia social tiene que tener riqueza con la que hacerla. Efectivamente. Y además, una cosa interesante, importante, y yo creo que está a tono con las discusiones que hemos tenido sobre el tema de la propiedad y el tema de la participación de la propiedad. O sea, la responsabilidad social de la propiedad privada, que yo creo que es algo muy interesante. La profesora Ana Teresa Badía decía en esa discusión pequeña que teníamos ayer que se debería hacer hasta una ley, de responsabilidad social. Y eso llamó mucho la atención y creo que vale la pena observarlo. Pero una de las cosas que se plantea es que la participación del sector privado en la solución de los problemas sociales. Estimulado fiscalmente. En una enorme cantidad de temas. Se plantea para los famosos sistemas de atención a la familia, para la solución de problemas que no ha tenido capacidad de resolver la banca con todos los problemas estructurales que ha acumulado, o sea, el pago a los jubilados. O sea, una enorme cantidad de asuntos en los que pone atención estas medidas, vamos a decir, de rectificación del modelo. Y yo creo que esto es lo que más seguimiento merece. Es de lo que más seguimiento merece, porque evidentemente hay que tratar, o sea, estas medidas tratan de evitar que nosotros sigamos emparejando a la sociedad cubana en la pobreza, ¿no? Y se acepta un grado de desigualdad, pero lo que no podemos permitirnos es la injusticia. Lo único que la revolución no puede permitirse es la injusticia, y hay que decir que tenemos lamentablemente zonas de pobreza muy acentuadas. Uno ve fenómenos ahora en la sociedad cubana que uno soñaría que estas medidas ayuden a corregirla. Por ejemplo, mientras alguien se está comprando el producto de marca más famoso que hay en el mundo ahora, puede haber alguien comprando lo último que sacó alguien de un basurero, lo está vendiendo en el portal de una esquina de cualquier calle de Cuba. Entonces, eso es algo de lo que más preocupa, o sea, que las medidas que estamos adoptando generen más desigualdad, generen más pobreza, en vez de ayudarnos a resolver los problemas de inequidad y de pobreza que se han ido acentuando en los últimos tiempos. Y por eso ese eje dedicado especialmente a eso. Efectivamente. Mira, hay una cosa interesante que no se le ha dado... Bueno, la gente nos conoce. Mañana creo que se van a publicar ya no están todas al menos las medidas que están planteadas. Ya después, cuando se haga el Consejo de Ministros, se publicará el definitivo. Pero mañana se van a hacer públicas ya las medidas para que la gente pueda verlas y pueda analizarlas y pueda hacer las valoraciones que estime a partir de tener las medidas, no a partir de lo que se especula o lo que se dice. Entonces, una de las cosas que se ha planteado, que no ha ocurrido en los últimos tiempos en Cuba, incluso lo hemos discutido a veces entre colegas incluso, es que en Cuba nunca se hace un análisis del tema salarial al principio de cada año. Va a haber una reforma salarial. La reforma salarial integral para el sector presupuestado. Es discreta, por lo que planteó el primer ministro. Salario mínimo crece de manera discreta. Efectivamente, es discreto. Se quitan las escalas salariales para las empresas en esa autonomía. Efectivamente, pero una de las cosas que se plantea es que cada año se va a revisar el costo de la vida y revisar el salario mínimo en base al costo de la vida y las pensiones en base al costo de la vida, que es algo que hemos venido, vamos a decir, reclamando durante mucho tiempo. Nos pasó con los pensionados. El costo de la vida crecía y sin embargo los pensionados prácticamente estaban anclados a unas pensiones que no resolvían el problema. Todavía no resuelven el problema, ya hubo un incremento, ahora va a haber otro incremento, pero es un tema que requiere de la máxima atención y que
se espera que estas medidas ayuden a reactivar la economía, porque como bien tú decías, y se ha planteado, no se puede repartir riqueza, ni se puede construir justicia social en una economía que no funciona. Ese es el gran desafío, porque la justicia social se hace desde la redistribución de esa riqueza. Si no hay riqueza, es difícil redistribuir. ¿Cómo mantener esas conquistas sociales de la salud, de la educación, de las glorias del deporte, de la cultura, de todo lo que se hace en seguridad social, si no hay detrás una economía que pueda sustentar eso? Dinamizar la economía es clave para también sostener la justicia social del país, aunque no hay duda que hay un impacto social en todo lo que ha venido ocurriendo y en las medidas que se van a adoptar en estos tiempos, en estas transformaciones que se van a adoptar. Retos hay también por delante y sobre eso le propongo que dediquemos los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Tras los debates de ayer y hoy, las exposiciones de los dirigentes y líderes locales y todo lo que hemos visto y tocado con las manos en nuestros recorridos por el país o en intercambio con expertos de diversos saberes, me acompaña la más profunda convicción de que sí podremos remontar estos momentos difíciles, estas horas plagadas de amenazas y dificultades. Todo lo que necesitamos es confianza en nosotros mismos, cooperación, alianzas, creatividad, sensibilidad, solidaridad y control, mucho control. Y todo eso es unidad. Despojarnos de prejuicios y preconceptos, innovar, encadenar, producir y crear. Es cierto que nos falta de todo, pero nos sobra talento, orgullo, valentía, audacia y cubanía. A esas fuerzas innegables del ser nacional apostó el comandante en jefe en años tan difíciles como estos, y hasta nosotros mismos nos sorprendemos hoy del lugar que ha llegado a ocupar a nivel global el nombre de Cuba y de miles de cubanos dispersos por el mundo que se formaron en nuestras aulas, centros científicos y escuelas de arte y deporte, entre otras. Somos una nación que ha hecho de la necesidad una oportunidad y que más de una vez convirtió reveses en victorias. Hoy no podemos ser menos, solo tenemos una opción: vencer. Bueno, son parte de los desafíos, de las cosas que tenemos y de las que nos faltan para enfrentar un periodo tan crucial para el país, el momento más difícil de este siglo, como decía el primer secretario del partido. Y eso lleva a entender que esto no es una solución mágica y que hay retos y contradicciones que salvar. En el ámbito económico, ¿cuáles situarías, Ayubio? Sí, ya estábamos hablando anteriormente de uno, que es el tema de la propiedad. Sí, el reto de conservar lo que la revolución ganó para todos los cubanos, que siga siendo de todos los cubanos. Porque algunas de estas transformaciones se piensan que, bueno, voy a privatizar algún activo del Estado, etcétera, y no se ve de las posibilidades que tiene de crear nuevas empresas que no signifique la cesión de un activo del Estado. Que también está incluido entre las posibilidades. Está incluido y que seguramente puede ocurrir, pero yo creo que siempre con las perspectivas de que esa propiedad que ya es de todos los cubanos, en su gran mayoría se mantenga en manos cubanos, si no nos hubiera hecho tanto hincapié también el tema de la gestión, que es otro tema. Es decir, cómo esa propiedad no perdemos la propiedad, pero se lo damos a gestionar bajo regímenes más favorables para estos inversionistas, tanto privados, tanto cubanos como extranjeros, tanto como cooperativas, etcétera. Un reto que yo veo es el tema de cómo afrontar formas más sociales de producción que la propiedad privada. Por ejemplo, la cooperativa. Es decir, yo creo que una cosa que en el documento hay que perfeccionar es el tema de la cooperativa. Es decir, históricamente hemos reconocido una sola forma de cooperativa, pero hay muchas formas de cooperativas. Hay cooperativas de consumo, de crédito, las famosas mutuales que se usan en el mundo, que puede ser una experiencia interesante. Y darle las mismas facultades de todos los actores económicos. Las mismas facultades. También está el reto de determinadas formas de organización sociales comunales, etcétera, que a través de formas de asociaciones, de proyectos de desarrollo, puedan tener una manera activa de producir, pero también
de ayudar a paliar una serie de estas diferencias y de estos problemas sociales de los que hablaba Ronquillo. Y un tema para mí importante, dos temas importantes, el sistema de elección. ¿Cómo vamos a conducir este proceso? Porque a partir de ahora los cómo se tienen que tener gradualidad, consecución, es decir, cómo se van a organizar, quiénes van a ser responsables, y el tema de un sistema integral de enfrentamiento al delito y la corrupción. Porque como también se mencionaba, es un tema presente en las experiencias donde se ha hecho reformas o transformaciones de este tipo. Ha sido un problema importante y nosotros tenemos que adelantarnos a ese proceso con transparencia, con participación popular y con el uso de las instituciones que son del pueblo. Control frente a la corrupción es parte también de esos desafíos que tiene y que está incluido en el documento de transformaciones que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Mirándolo hacia el ámbito bancario financiero, Ian, ¿cuáles serían, en tu opinión, los retos, las contradicciones que tenemos que salvar? Bueno, este es un proceso que va a llevar, que no está exento de contradicciones y va a llevar un manejo bastante táctico a veces, pero sin perder la estrategia de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, en el sistema financiero hoy nosotros tenemos una contradicción importante, que es esa dicotomía entre el efectivo y los pagos digitales. Es decir, en esta estrategia hay que mantener un equilibrio entre satisfacer las necesidades de efectivo, y para eso hay todo un grupo de acciones, como también para incentivar los pagos digitales. Es decir, el pago digital tiene que volverse Hay varias transformaciones que van dedicadas exactamente a eso. Por sí mismo, una opción más fácil que utilizar el efectivo, pero eso todavía no lo tenemos hoy, todavía no tenemos esas condiciones. Pero tenemos beneficio a la empresa para que lo haga. Exactamente, tenemos que trabajar en construir esos beneficios para que las personas opten por esa modalidad, y también los negocios opten por tener esa modalidad. Y eso lleva a encerrar todo un ciclo que tiene que ver con acceso a las divisas, que tiene que ver con la cadena de suministro desde los mayoristas hasta los minoristas y muchos otros elementos a los que se le da una solución. Subasta de divisas se habla de otras acciones. Exactamente, son todos muchos elementos donde en este proceso de conducción hay que actuar con agilidad, hay que actuar con rapidez, pero también hay que tener una secuencia adecuada. Porque a veces hay medidas que dependen de otras, o hay medidas que se potencian si se hace otra antes, y realmente ese diseño de la secuencia también es uno de los elementos importantes. Más allá de que después viene un diseño de secuencia y un cómo que realmente es esencial construirlo adecuadamente. Y en ese proceso tener también la capacidad de corrección, de reacción, de cambiar las cosas. No podemos tener temor a equivocarnos en algo si podemos corregir a tiempo lo que sea. Y también está el tema de que todas estas transformaciones, es decir, nuestro país tiene que cambiar todo lo que debe ser cambiado, pero en el entorno de mantener la soberanía nacional, la independencia, mantener la justicia social, nuestra vocación de justicia social, y también trabajar en función de nuestro pueblo, de la dignidad de nuestro pueblo y de crearle las mejores condiciones de vida posibles. Entonces, todo lo que debamos hacer en ese marco, sin perder esto, es decir, esto que estamos cambiando es para poder preservar esto, para poder preservar la soberanía, poder preservar la justicia social y la dignidad. Retos que también tienen que ver con la ideología, tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la sociedad misma, con el ser humano que queremos tener en nuestra sociedad, Ronquillo. Sí, en lo ideológico, que las transformaciones no traspasen las fronteras planteadas y no deriven en el capitalismo. Un primer desafío que es cierto, está ahí y hay que planteárselo. En lo comunicacional, por supuesto que todo lo que se ha planteado no se enrarezca con la guerra comunicacional contra Cuba. O sea, tenemos un desafío enorme en la comunicación mediática, en la comunicación institucional y en la comunicación comunitaria. No podemos perder de vista que todas estas medidas se están planteando en un momento de apagón, de silencio, de zonas de silencio comunicacional, y que todo esto puede ser enrarecido por la guerra comunicacional contra Cuba. Pero es parte de los desafíos que tenemos por delante. El país busca soluciones alternativas ante nuestros desafíos económicos, financieros, sociales, y por el otro lado busca alternativas para enfrentar el bloqueo genocida que cada día se recrudece contra esta nación. Al plan del enemigo responde también el plan de la nación. Cómo enfrentar la adversidad con nuestra creatividad, con nuestros valores, con nuestra inteligencia. El camino es difícil y está, pudiéramos decir,
apenas comenzando. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Yo les agradezco mucho a ustedes habernos pues acompañado para dar algunas opiniones, matices sobre lo que se ha pues adoptado, y por supuesto que en próximas emisiones estaremos hablando de esas medidas, de temas del turismo, de otros temas que también son parte de las medidas que no hemos podido ni siquiera hoy abordar acá en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana en una nueva mesa redonda. El puesto de dirección de la zona de defensa Carmelo en La Habana. El recorrido forma parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa.